Buenos días. El tema de hoy es base de datos moderna. Vamos a usar el mismo hilo conductual de aprendizaje que va a ser Netflix. Es decir, continuamos la historia para que puedan observar que una cosa no puede coexistir sin la otra. Entonces, van a ver láminas que se van a aparecer mucho, incluso unas igualitas. Porque claro, en la anterior lámina tuvimos que nombrar los datos. Entonces, de monolíticos a sistemas Eiffel, la evolución de la persistencia. Algo que estaba yo analizando era la importancia de la decisión comercial y de marketing, que ha marcado el diferencial comercial de Netflix. Y todos los datos giran en torno a esas decisiones. Los computistas o los arquitectos o los desarrolladores operativos lo que han hecho de alguna manera es implementar o cumplir esas metas de marketing que luego se vuelven dinero o se vuelven comercial y que otras a lo mejor modelos de negocio copian. Tienen que recordar que este es un caso de uso muy grande que no necesariamente es el que ustedes van a implementar en su proyecto, pero sí toman algunas cosas. Y otras que no toman son las que ustedes me van a decir, no, profesor, no, por tal motivo y tal motivo. O implementé este. Entonces, de eso va la investigación. Fíjense que con el tiempo, la parte del volumen fue de gigabyte hasta petabytes y lo que vendrá. La velocidad se volvió de batch a movimiento, a datos en movimiento. Esto creció en la complejidad de tablas. Pasamos a grafos y vectores. Los vectores son las bases de datos vectoriales. Los grafos, ustedes lo debieron de haber visto en pregrado. Y si no, bueno, la debieron de haber visto en la asignatura pasada. Incluso de alguna manera los grafos también se ven en matemática y esto me lo confirman los ingenieros. Los grafos se siguen utilizando en computación a nivel de programación, a nivel de arquitectura en la nube, de servidores, de base de datos. O sea, cuando yo la daba a nivel teórico en la Universidad Nacional Abierta, la daba dentro de la asignatura que se llama Teoría de Decisiones, para hallar el camino crítico. Y en la actualidad se usa muchísimo en los modelos de inteligencia artificial. Entonces, siguen de alguna manera teóricamente vigentes y lo llevan a la práctica. Las aplicaciones son efímeras, los datos son permanentes. La evolución de las bases de datos no es una moda, es una respuesta matemática al crecimiento extremo. Tienen que recordar que la computación nació, se derivó de las matemáticas. Y algo muy bonito, la licenciatura en computación de la Facultad de Ciencia, donde la mayoría de ustedes están graduados, nace en el departamento de matemática. El proyecto lo propone el departamento de matemática. Y era departamento de matemática y computación. Y con los años, como todo país, luchó por su independencia, literal, como se los digo. Y bueno, y se creó el departamento de computación, pasó bajo otro programa de supervisión y apenas este año va a pasar a otra división de básico sectorial como licenciatura pura, junto a matemática, biología, química.
En antropología sigue todavía en evaluación como un programa experimental. Pero ya nosotros como computación pasamos como una ciencia pura, pero nacimos de la matemática. Entonces, 50 años de dominio relacional. Los modelos relacionales surgen de alguna manera como una necesidad. Digamos que el padre de esto, Edgar Codd, que era un investigador de la IBM, él lo propone, pero desde un punto de vista de la teoría de conjunto en la parte matemática. Y luego en los 80 fue implementado por IBM y por Oracle. Y después esto se fue bajando a otras áreas comerciales. A pesar del surgimiento de nuevos paradigmas, la simplicidad conceptual de las tablas y filas mantienen a SQL como el pilar de los datos estructurados. Hoy en día, todavía este modelo relacional se utiliza. Fíjense como todo, ¿no? De la teoría pasa a la parte práctica, a la parte comercial. Entonces, son unas bases de datos específicamente centralizadas, utilizadas en los monolíticos, y ahí comenzamos. Obviamente Netflix las usa en principio. Tenemos el servidor monolítico, escalabilidad vertical, el crecimiento se gestiona adquiriendo hardware más grande y potente, CPU y RAM. Pero llega un momento en que este crecimiento se hace inmanejable a nivel operativo y a nivel de costo. Y a veces cuando se cae el operativo, sale más caro todo lo que invertiste. Existe un centro de datos único, una base de datos única. Delegación total, la aplicación es stateless, confía al 100% de la consistencia, concurrencia y durabilidad a la base de datos relacional. Ya ustedes saben las consecuencias que es tener de alguna manera todos los huevos en una canasta, como se dicen por allí. Cuando veíamos el caso de Netflix, una de las soluciones fue que modelaron todo en un dominio, tipo microservicios, usuarios, suscripciones, películas, pagos. Un dominio acotado, pero con tolerancia cero a la inconsistencia. Un usuario no puede ser cobrado 2 veces, ni se puede perder su historial de alquiler. Requiere integridad absoluta. Requieren que cuando Netflix usaba los sistemas monolíticos, solo repartía DVD. Solo alquilaba películas, no tenía este sistema que tienen actualmente. Entonces, de la matemática al disco. Hoy es todo matemática, para que ustedes vean, ¿no? De la relación se pasa a las tablas, de las tuplas a la fila, del atributo a la columna, del dominio al tipo de datos. Esto es un repaso súper rápido, porque este tipo de base de datos es el que se da básico en pregrado. Apenas creo que hace muy pocos años se empezó a introducir no SQL por una necesidad, o deberían de estarlo dando. Yo no doy base de datos, pero sí se lo exhibo a los muchachos en ingeniería del software de pregrado. Porque es una base de datos que se usa mayormente en la nube. Entonces, el modelo conceptual entidad-relación. Acuérdense que antes nosotros diseñábamos o aprendimos en papel a hacer este diagrama de entidad-relación. Ya, gracias a Dios, la misma herramienta lo da. Hasta da el diccionario de datos. Todo eso uno antes lo hacía a lápiz. Entonces, las reglas de modelado, entidades, objetos.
distinguibles en el mundo, usuarios, películas, tienen una existencia independiente y los tipos de relaciones que se dan entre ellos, los atributos, propiedad que describen a las entidades. Hasta aquí están haciendo memoria de su pregrado. Bueno, los ingenieros no, geodésicos, mecánicos, no lo ven. Ustedes llegan solo a ver la programación básica y fue en Fortran. Así que no tienen mucha estructura. Ajá, entonces, fíjense, este es como un resumen, la matriz de 1 a 1, la solución relacional o la implementación es claves compartidas o clave foránea. De 1 a n, la clave foránea reside en el lado de los muchos. Y de muchos a muchos, la creación de tablas que son vinculantes entre ellos. Entonces, la refinación de los datos. Ahí tenemos arriba una pequeña sentencia de SQL, un CL, un from, un join, un where. Entonces tenemos una pequeño pipeline, una pequeña tubería allí de forma analógica para poderlo visualizar. Primero en SQL el usuario define qué necesita delegando el cómo. Planificador de consultas, luego el where, selección, filtro horizontal. Luego el join combina tuberías basándose en atributos comunes. Luego pasa a lo que es el select, ¿sí? Aísla columnas específicas. Y por último tenemos la tabla refinada. Entonces, en este tipo de base de datos, tenemos algo que se llama ASIC. De alguna manera, para que lo recuerden, es ácido. ¿Por qué? Porque después vamos a ver lo contrario, que es base. Entonces, la máxima garantía de seguridad en las bases de datos relacionales para el negocio. ¿Y qué consiste? Y que es atomicidad o atómico, todo o nada. Si falla la activación de la suscripción, el cobro en la tarjeta de crédito se revierte. No hay estados intermedios. Luego, consistencia, reglas preservadas. El pago lleva la base de datos de un estado válido a otro estado válido, respetando todas las reglas de integridad y cardinalidad. Luego viene isolation o aislamiento. Si dos familiares intentan pagar la misma cuenta en el mismo milisegundo, la base de datos los procesa en serie temporal, no colisiona. Puede ser que a los ojos nuestros sea el mismo segundo, pero los sistemas, ellos están preparados para medir en milisegundos. Y esto hace que cuando llegue el primero, ese es el que toma, y el segundo de alguna manera se queda en cola. Una vez que el primero pasa, cobra, el otro, y sea positiva, el otro lo desestima. Durabilidad, persistencia inmortal. Una vez que el sistema responde pago exitoso, el dato sobrevive incluso si el centro de datos pierde energía un segundo después. Deme unos segundos. Buenos días, Leandro. Hola, buen día. Disculpen la demora. Ando sin luz y bueno. Tranquilo, bienvenido. Me alegro de verdad que lo hayas podido solventar. Gracias.
Estamos apenas comenzando y vamos por la base de datos relacionales aplicada a la arquitectura monolítica. El caso que estamos llevando es el mismo. Estamos como con la continuación, viendo cómo estaban interactuando en aquel momento con las bases de datos. Tenían para aquel entonces el monolítico perfecto. ¿Por qué SQL fue el mayor acierto de la ingeniería del software por décadas? Porque ofrecía una garantía estricta, un modelo mental simple para los desarrolladores. La base de datos se encarga de los problemas de concurrencia, era analíticamente flexible y madurez del ecosistema. ¿Qué pasó? Que hubo una ruptura. Cuando ya la base de datos creció de manera significativa, hubo, como recuerdan, se corrompió la base de datos. ¿Puede una sola base de datos relacional soportar los datos globales de streaming de Netflix, reuniendo todos los continentes? La respuesta se la dio la misma vida, el mismo contexto. El muro vertical, la escalabilidad vertical topa con un límite de Harvard. Llega a un punto donde no existe un servidor en el mercado con suficiente CPU y RAM. Y si lo hubiera igualito, el modo de accesar a la data tendría que cambiar o nacer otros tipos de patrones. Porque la latencia es demasiado. Y millones de streaming, clean, eventos al mismo tiempo colapsa lo que es la telemetría. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces el modelo relacional, listo, es desechado, es antiguo. Sí, es antiguo, pero no está desechado. Para estos casos de datos en movimiento, si está comenzando y en una limitada región, pudiera ser. Pero si ya piensas escalar, no es bueno invertir en este sistema. Preferible invertir en algo que ya te dé para unos años. 5 o 6 años y después, como vaya cambiando la tecnología y el ROI, ¿no? Las ganancias. Entonces, profesora, ¿dónde se están usando estos sistemas? ¿Dónde creen ustedes que siguen existiendo estos sistemas? Base de datos pequeñas, quizás. El banco. Exactamente. En los bancos. En los bancos. Todavía en los bancos se utilizan estas bases de datos. Ojo. Para lo que es la parte de gestión, relación usuario o cliente, la parte monetaria transaccional. Es posible que para otro servicio sí usen la nube, pero para estos datos que son transaccionales, donde implica un movimiento de moneda, no está en la nube. Usan estos sistemas todavía, porque tienen todo de alguna manera centralizado. Entonces, el límite relacional y el dilema de Netflix. Entonces tenían un problema de escalabilidad y limitaciones en el AXI. Transacciones estrictas generan bloqueos masivos bajo alta concurrencia. Claro, y también la masificación de alguna manera ellos trabajaron mucho la ubicuidad, es decir, estar en móvil, estar en tablas, estar en televisores, en cualquier tipo de pantalla que se pueda desplegar, hasta en los carros. Sí, entonces ellos se ocuparon de ser bastantes ubicuos.
Y esto no lo iba a soportar una arquitectura monolítica y mucho menos una base de datos relacional. Entonces se presentó este desafío a escala global, la fricción geográfica. Millones consumiendo streaming en múltiples continentes. ¿Cómo persistir y servir datos cuando un solo servidor en una única geografía ya no puede violar las leyes de la física? Fíjense, ellos empezaron fue enviando por correo físico los DVD. Ellos tenían un sistema de software, pero de solicitud y de pago y de envío. Y luego lo que hicieron fue que estos DVD empezaron a alquilar, a hablar con los dueños de o los que comercializan las películas y fueron directamente ya a otro tipo de alquiler. Ellos alquilaban esas películas, ellos no compran películas o no compraban porque esa era su película. Ellos alquilaban esa película, ahorita no, ahorita las hacen. Ya es otro tipo de negocio. Entonces, vectores de escalabilidad vertical versus horizontal. Recuerden que en las láminas estábamos hablando sobre el scale out. Escalabilidad vertical monolítica frente a la escalabilidad horizontal que nos facilita la nube. El esfuerzo de ingeniería en monolítico se da bajo y en la parte de la nube es alto. Tiempo de reacción, minutos. En cambio, en la nube es en segundos. Modelo de costo, crecimiento exponencial por hardware especializado. Y esto depende del tipo de proyecto, del tipo de negocio. En la nube, optimizado, escalando y pago por uso estricto. Resiliencia, dependiendo del hardware. Y en la nube, automatizada. Netflix asumió la inmensa carga de rearquitectura hacia scale out para garantizar supervivencia y rechazó de alguna manera el paso previo, el lift and shift. Entonces se entró en la era del paradigma Share Nothing. Recuerden que en monolítico teníamos una sola base de datos, sería la relacional. Y luego pasamos a microservicios donde estaban divididas las bases de datos, donde teníamos, acuérdense, dentro de los Kubernetes estaban los Docker y allí mismo teníamos cada uno de los microservicios para poderse manejar mucho mejor y que entre ellos se comunicaran. Entonces, en la arquitectura de CloudNAV, uso de servidores estándar, tolerancia a pérdida de nodos enteros. Y cada nodo utiliza sus propios recursos de forma independiente, generando una capacidad de almacenamiento teórica infinita. Entonces, el precio de la distribución, nuevos límites y trade-off. Recuerden que cada solución no viene sin algún tipo de consecuencias. Entonces, complejidad de software requiere gestionar transacciones extremadamente complejas entre distintas particiones de datos. Cuando ustedes me digan, profesora, en mi proyecto yo busqué esta solución en base de datos. Ok, ¿y qué ganas? Tal cosa. Ah, ¿y qué sacrificas? Tal cosa. ¿Y cómo lo puedes solventar? Así. Esa es la investigación que tienen que hacer ustedes. Eso es lo que yo les voy a preguntar para que ustedes se vayan ajustando a su proyecto. Ninguno puede ser igual porque hay unos que tomaron, creo que hubo uno que solo tomó alimentación, otro running, otro, creo que pesas, no recuerdo. Física de redes introduce latencia inevitable y fallos parciales de red
impredecibles que rompen la ilusión del sistema 1. Coordinación matemática obliga a implementar pesados y complejos algoritmos de consenso. Para esto hay herramientas. Entonces, nosotros vimos en la clase pasada lo que es el master follower. Si tenemos una base de datos donde escribe, pero se hacen unas réplicas que van a ser de lectura. ¿Qué resuelve? Alta disponibilidad ante caída de nodos, escalabilidad masiva de lectura, reducción de latencia. El gran trade-off, mantener el estado sincronizado entre copias remotas exige comprometer o se sacrifica el rendimiento inmediato, síncrono, o se tolera la inconsistencia temporal. Fíjense cómo todo esto siempre nos llama a la reflexión cuando vamos a aplicar una solución. Tenemos que pensar en el después, estar más adelante. Entonces, en este caso tenemos los modelos de liderazgo. Tenemos el líder seguidor, multilíder y el leaderless. Y cada uno de estos tiene una ventaja, pero también tiene los límites. Entonces, dependiendo del caso, ustedes aplican la solución. Lo que es el líder seguidor, cero conflicto de escritura, fácil razonamiento. ¿Cuál es el límite? El líder es un cuello de botella. Si cae, la escritura se detiene hasta el failover. El multilíder, todos quieren ser líder. Ideal para latencia global, escrituras locales en cada continente. Límite extremadamente complejo, requiere algoritmos de resolución de conflictos de escritura simultánea. Y el leaderless, máxima disponibilidad, cualquier nodo acepta, tráfico total. Límite, monitoreo, difícil lectura de datos obsoletos, depende del quórum estocástico de lectura-escritura. Entonces, particionando por shading, teníamos el particionar lo que es la base de datos. División lógica de datos en fragmentos independientes permite capacidad de almacenamiento. Se resolvió el problema. Base de datos multiterabyte que excede el disco RAM en una sola máquina. ¿Y qué produce? Nuevo límite, riesgo severo de sesgo y el hotspot. Además, las transacciones complejas entre particiones requieren el costoso protocolo Twice-Face Coming. Fíjense que yo les voy contando como la historia, pero esto pasó años y años y años. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a solucionar ahora este nuevo problema que se les presentó? Rango versus hash. Se hace una key, una llave, y divide en otras subbases de datos. Mecanismo aplica una función criptográfica a la llave para determinar su nodo. Ventaja, distribución de carga casi perfecta para mitigar lo que es el hotspot. ¿Cuál es el trade-off que me va a dar? Destruye el orden lógico espacial. Las consultas de rango requieren patrones ineficientes de scatter-gather. Es decir, no hay una solución perfecta. Entonces, el precio del tiempo. Consistencia fuerte, replicación síncrona versus asíncrona. Tenemos que en la síncrona, el nodo se actualiza, garantiza exactitud total. El sistema bloquea lectura hasta que el 100% de las réplicas confirmen. Nodo 2 se actualiza, límite, altísima latencia. Si nodo 2 cae, la base de datos entera se bloquea. Y luego el cliente recibe un acuse.
Con la síncrona, el nodo se actualiza, el cliente recibe un acuse, hay una réplica, nodo 2 se actualiza en el background, límite, aparece el réplica y la ventana donde un usuario puede leer datos obsoletos. En arquitecturas globales es obligatorio, es decir, ante esto, recuerden que siempre Netflix o cualquier empresa tiene que elegir qué quiere hacer. Si lee datos obsoletos o que en la pantalla le salga error. Todo depende de la importancia del modelo de negocio. ¿Por qué? Porque si fuera en un banco, en un sistema bancario, ¿ustedes creen que esto sería conveniente? Que diera la respuesta de lo último que tenía en el caché. ¿O es preferible mostrar un error? El banco está caído. En ese caso muestran errores. Diría que mostraría. Claro. Por eso le pongo siempre el ejemplo del banco, de un sistema bancario, y el ejemplo de Netflix, que lo metemos en una bolsita con Spotify, con WhatsApp, con Amazon, con todos los que manejan datos en movimiento o en streaming, y con la data de los bancos, que es transaccional. Aquí hay dos soluciones y dos modelos de negocio distintos, totalmente distintos. Uno prioriza un dato que sea antiguo, que está ahí en caché, pero no es tan relevante como que de pronto te diga en tu cuenta el último movimiento y de pronto en un supermercado pasaste la tarjeta y gastaste 1.000 y tenías 2.000 y cuando fuiste a ver te da lo último 2.000 y entonces, o sea, trae bastantes consecuencias de demanda y de todo, pues. Sí, Entonces, de hecho, hay algo, al menos yo, el banco que más uso es Mercantil. Y por ejemplo, cuando yo estoy dentro del banco y en el momento me hacen una transferencia, no se refleja en el saldo global, se refleja en los movimientos, ¿ok? Pero no en el saldo global. Entonces, hay que cerrar la aplicación y volverla a abrir para que él refleje en el saldo global el ingreso del dinero. Pero durante la sesión, y si en el momento en vivo se hace una suma de dinero, una transferencia, no lo refleja. claro. El BDT también es igual. Mi mamá que maneja su billetico por ahí, ese es un desastre porque ella va al banco, ella va al abasto contando con que tiene algo y cuando la pasa dice que no tiene saldo teniendo plata ahí. No se le actualiza como dice el amiguito aquí, no se le Julio. actualiza y viene enfurecida como la canción. Y yo cuando actualizo, entonces no, mamá, ahí lo tiene, porque yo le reviso los bancos y todo eso y va, bueno, enfurecido otra vez a terminarse la compra, pues. Pero no se actualiza, le da un error y ella se va confiada. Yo nomás que todo lo anoto en papel y su papel está más actualizado que lo que da el banco. Sí, así son mi padre. Me pasó ayer también, iba a pagar en el mercado y ajá, pero yo tenía el dinero aquí y era eso, que no se actualiza el saldo en la aplicación, yo como que ajá, no, entonces bueno, en Puerto Venezuela, por ejemplo. Entonces me tocó entrar por la web y revisar en la web y ahí sí estaba actualizado el saldo. Y yo, con razón, Claro, es no que puede pagar. ustedes dirán, cónchale, pero aquí el banco siempre está caído, ¿por qué no aplican sistemas como Netflix? Y a veces decimos, bueno, por falta de plata. No, a veces por una cuestión de integridad de datos. No se puede comparar Por razón nunca tengo plata. no se puede comparar el negocio de Netflix con el negocio bancario. Jamás. Entonces, es la importancia de las decisiones que se toman a nivel de base de datos y de arquitectura.
Primero hay que saber qué es. Aparte de eso, o sea, es como que, bueno, ajá, es un sistema bancario, una cuestión que usan millones de usuarios al día. Entonces, como que, bueno, no quiero dañar algo que ya sirva, que me vaya a tumbar esta vaina a nivel nacional o internacional. Y preferible dejarla así como que, bueno, vamos a dejarlo ahí mientras tanto. Si funciona, no lo toque. No vamos a dañarlo, básicamente. Bueno, yo estuve investigando el alcance de Netflix, está en casi todos los continentes. O sea, están de los 5 continentes creo que están en los 4. No sé si llega hasta Oceanía, de verdad. Y en cuanto a los bancos, cuando estuve estudiando los bancos, creo que José y Leandro me dirán, el BBVA creo que es el que está más en Latinoamérica y España. Incluso ellos usaron, ellos tienen outsourcing, una fintech de ellos, pero ya yo no sé si la absorbieron, de verdad que ya yo le perdí la pista. Entonces, no creo que haya ahorita ningún banco físico o, ¿cómo se llama? O en línea, que tenga la magnitud de Netflix. Y creo que sería todo un reto que responda, de verdad, que responda como responde actualmente Netflix. Saldrían muchas pantallas de error, muchas. O habría como que colocar sistemas monolíticos distribuidos. Otro tipo de arquitectura. Sería interesante, pues. Otro tipo de arquitectura. Entonces, la realidad implacable de la nube, que es una partición, una ruptura temporal de las comunicaciones. Ambos nodos siguen operativos, pero son ciegos el uno al otro. Un data center en América y un data center en Europa. Dilema crítico: si un usuario en América modifica su perfil y otro en Europa intenta leerlo simultáneamente. Decisión forzada: ¿detenemos el servicio global para evitar errores o permitimos que ambos interactúen con versiones divergentes de la realidad? Entonces tenemos el teorema de Cap, consistencia. Todos los nodos ven exactamente la misma data al mismo tiempo. Disponibilidad: cada petición válida recibe una respuesta sin errores, sin importar el estado de la red. Esto es lo que más le importa a Netflix, la disponibilidad, la D. La P: el sistema sigue funcionando a pesar de mensajes perdidos o cortes de red. El veredicto matemático: no puedes tener los tres a la vez. Si la red falla, debes elegir entre cancelar operaciones o servir datos posiblemente obsoletos. Entonces, ellos prefieren servir datos obsoletos a que haya una pantalla de error. ¿Cuántas veces le han salido a ustedes pantallas de error en Netflix? Díganme. No sale. Solamente cuando me están usando la pantalla en otro lado. Sí, o cuando no estás en el mismo... No sé, en Maggi no me sale error. Ya vamos a hablar de Maggi, ya vamos para esa. Porque fíjense, ahorita no tengo Netflix, pero sí lo viví, bueno, y lo viví hace, no sé, el año pasado. No sé qué tan moderno está a nivel de interfaz. Y ahora estoy con Maggi y sí te puedo decir que hay diferencia en el manejo de la data y la respuesta. Si quien tenga aquí más Maggi o flujo, lo va a crear como un poquito de conciencia. Entonces, esas pantallas entre comillas de error, no son de error, las llamamos notificaciones. Cuando no estás al día, debes pagar. Cuando estás usando
una pantalla de más o la abriste en otro lado. En realidad son notificaciones más que errores. Sí hubo latencia en aquel momento que les di con ciertos programas, pero ya de verdad no he sabido de otra. No he sabido de otra. Entonces, el teorema de CAC en producción. Preferencia AP extrema. Netflix prioriza que el usuario siempre pueda navegar y darle play. Tolera mostrar recomendaciones con datos obsoletos. Entonces, la combinación de ellos perfecta es disponibilidad más falla. Ingeniería del caos para dominar el impuesto de sistemas distribuidos inyectan fallos y con esto van perfeccionando. Entonces, nació NoSQL, una base de datos no estructurada, porque tenía, para este caso, el modelo relacional unas limitaciones. Requiere esquemas predefinidos rígidos y joins que colapsan la red al intentar unir datos distribuidos en distintos servidores físicos. NoSQL, en cambio, arquitecturas orientadas a agregados, donde la unidad de distribución es un registro autocontenido. Pero esta solución no es gratis, ¿no? Ya vienen otras complicaciones. Entonces, el trade-off, se sacrifican las transacciones AXI multiplataforma por escrituras masivas asíncronas y latencia sub-milisegundos. De alguna manera se ve así. Entonces, modelo relacional o SQL con AXI, que les dije, acuérdense de ácido, ¿no? Para relacionarlo. Y aquí es NoSQL con base o base. Que de alguna manera es lo contrario a lo que es ASI, ¿sí? B de Basic, que es como que lo básicamente disponible, una transacción flexible con disponibilidad. Fíjense que ellos pasan a trabajar en vez de tablas, pasan a trabajar con árboles. A través, todo está dentro de un JSON. Permite un estado flexible, una consistencia eventual. Ventaja, los modelos que son NoSQL y K-Evaluate permiten leer un perfil completo de usuario en una sola operación sin joins costosos a una tabla. Entonces, el acceso utilizando árboles es muchísimo más rápido cuando hay masificación de datos. El modelo K-Evaluate, modelo clave-valor, por ejemplo, en la base de datos de Redis, el problema, alta latencia en accesos repetitivos a disco, la solución, almacenamiento primario en memoria, RAM. In-memory cache, ¿sí? Caché. De alguna manera es un tipo de base de datos. Caso ideal, sesiones de usuarios de Netflix. Y el NoSQL, por ejemplo, este tipo de base de datos, el MongoDB, hay otros tipos de base de datos NoSQL, pero este es bastante usado. No sé de verdad los costos en la nube de implementación. Sería interesante que alguien, si alguien ha manejado los costos, chévere. La curva de aprendizaje no es tan complicada.
y tiene muchísima documentación de verdad. Problema: modelos de negocio iterativos atrapados en esquemas tabulares. La solución: almacenamiento jerárquico que agrupa entidades lógicas sin los joins. Caso ideal: catálogos de metadatos. Escalamiento global: el motor de Netflix, Cassandra. Tecnología Apache Cassandra, bases de datos orientadas a columnas en una arquitectura masterclass. Masterless, ya hemos visto hasta ahora varios tipos de base de datos. La relacional, la NoSQL, Redis, Cassandra, la de columna, la de in-memory. ¿Qué otra han captado por allí? Fíjense cómo en este ecosistema ya están coexistiendo varios tipos de bases de datos que cada uno tiene una función objetiva. Aquí los datos se agrupan por atributos físicos, optimizando lecturas analíticas. Impacto en Netflix: despliegue transcontinental continuo, múltiple data center replican datos de telemetría en forma asíncrona sin un punto único de fallo. Entonces tenemos modelando complejidad relacional pura, grafos. Cuando comenzamos le dije al final que había crecido la data y que ahora se usaban grafos y vectores. El cuello de botella léxico: descubrir relaciones de n niveles, usuarios similares a X que vieron Y. Requieren joins recursivos que destruyen el rendimiento de SQL, ¿no? Y la respuesta no va a ser igual. Y no SQL. Fíjense que ya no SQL les queda corto para este tipo de eventualidades. La solución: la base de datos Neo4j. Las relaciones se convierten en ciudadanos de primera clase, vértices y aristas. Aplicación temprana: motores de recomendación primitivos, análisis de fraude y trazabilidad de grafos de conocimiento. ¿Habían escuchado esto? ¿O habían llegado solo a las bases de datos vectoriales? Bueno, en la materia pasada vimos algo por encima de esta teoría de bases de datos orientadas a grafos. Básicamente, sí, ese tipo de bases de datos así que se usan para soluciones más complejas. Buscar caminos más cortos, para el camino más optimizado posible, utilizando sus algoritmos allí dentro de toda esa base de datos orientada a grafos. Vemos algo por encima. Pero esto se usa mucho, más que todo en Facebook, creo yo. Exactamente. Pero siempre a mí me da curiosidad, ¿y cuánto cuesta eso? Sí, Sí, profe. claro. Por ejemplo, yo donde trabajamos con embeddings, ¿no? Para hacer, tenemos un onboarding digital y hacemos comparación de la extracción. Extraemos por OCR, bueno, ya no usamos OCR, ahora usamos Gemini, del documento de identidad, y comparamos los nombres y apellidos de los clientes, de lo que está en la cédula, contra una base de datos de un registro nacional, ¿no? En el Perú, por ejemplo, que se llama RENIEC. Entonces, lo que hacemos es, primero, tomamos la información de la extracción, lo comparamos con nombres internos. Ya nosotros tenemos una base de datos que utiliza vectores y eso para hacer entonces esas comparaciones, y después nos vamos ya con los embeddings pero básicamente eso sí lo hemos usado sobre todo para la comparación. Eso que estás diciendo tiene mucha, ¿cómo se llama? Es el orden lógico.
que incluso aquí en la historia de Netflix se ve más o menos. Lo que pasa es que es más larga la historia. Y me hace recordar hace 3 años, nosotros recogíamos la información, la identidad de un bot y usábamos OCR. Fíjate que para hace 3 años no habíamos llegado al uso tal de hoy en día de Gemini. Imagínate. Pero todo eso supone un costo. No es lo mismo con Gemini que con OCR. El Correcto. costo. Sí. Exacto, exactamente. Entonces, allí son pequeñas cosas donde... Ahí, profe, me voy a ganar un punto, ¿no? Ese análisis lo hice yo. Y a ver, yo soy director de operaciones, estaba teniendo muchas inconsistencias en la extracción de OCR, porque depende mucho de que el cliente tome la foto bien, que haya luz, que muchas cosas, ¿no? Entonces, eso me estaba dando un problema de experiencia de usuario, y usuarios que estaban abandonando procesos, se estaban yendo. En cambio, Gemini me da más efectividad, ¿no? Es capaz de leer ese tipo de documentos, ¿no? Entonces, yo tenía que tomar una decisión si era sacrifico clientes o sacrifico costos, ¿sí? Y hice un informe, lo llevé a un comité directivo y decidimos, no, mira, no podemos permitir que los clientes abandonen los procesos, ni dependemos mucho de esto. Preferimos invertir más en inteligencia artificial para hacer este tipo de procesos y bueno, dejamos ya los modelos OCR para otro tipo de documentos. Hacemos extracción también de boletas, por ejemplo, boletas de servicios, recibos de servicios que son fijas, ¿no? Entonces, y generalmente son escaneadas. Entonces ya ahí sí utilizamos OCR. Pero ya para los documentos de identidad sí, y sobre todo onboarding digital, Gemini. Te pregunto, ¿cómo justificaste el ROI? Porque es difícil. En estas empresas no es que tú pintas algo bonito y te lo aprobaron, claro, porque tenía lógica, ¿no? No, para nada. Claro. A ver, básicamente el utilizar modelos de OCR para nosotros es gratis. Tomamos una librería de OCR y la implementamos. En cambio, utilizar Gemini por cada extracción me subía el costo aproximadamente un 4 o 5% de todo el proceso. Entonces, para los clientes que ya teníamos en producción, teníamos que tomar la decisión. O asumimos el costo de ese 5% nosotros, pero para los nuevos clientes trasladamos, es decir, aumentamos los precios por cada onboarding, ¿verdad? O simplemente lo dejamos con OCR y ponemos dentro del SLA, el acuerdo de servicio, el porcentaje de efectividad de la extracción que me iría a bajar. Yo lo tenía en 90% el porcentaje de extracción, lo tenía que bajar bueno, lo que el laboratorio me dijera, ¿no? Y ya me estaba dando 70%. Y tener un 70% de efectividad en este tipo de procesos es bastante bajo, ¿no? O sea, estamos teniendo que clientes no está extrayendo la información, estamos rechazando clientes por mala extracción. Entonces, simplemente lo llevé así. Los costos, el incremento de los costos en producción sería un 5% por cada onboarding que se hiciera. Y el comité directivo dijo, bueno, para los clientes que ya tenemos, sí, vamos a asumir ese costo, está bien, pero clientes nuevos vamos a trasladar ese costo al costo operativo, ¿no? Entonces ya las nuevas cotizaciones que se hicieron y el modelo de negocio se adaptó para eso. Y ya se utilizó también en todo el marketing, que ahora se utiliza Gemini, inteligencia artificial. Entonces, realmente el equipo
directivo supo trasladar el problema, pero lo pudo convertir en una oportunidad de negocio, ¿no? Finalmente es muy atractivo decir, hey, ahora ya no utilizamos modelos viejos de OCR, sino ahora utilizamos inteligencia artificial y todo eso. Y eso permite también que el cliente se enamore un poco más y suelte el bolsillo, ¿no? Claro, claro. Fíjense la importancia de manejar o plasmar bien lo que es el ROI, lo que es la ganancia numéricamente. Es decir, todo eso que yo les dije de la cultura FinOps. Y no solamente llevarlos a números, sino de número, pasarlo a una estrategia directiva. Eso es lo que diferencia un cargo directivo, como el cargo que tiene José. Es necesario conocer eso. Sí, actualmente ahorita recolectar los datos OCR sale gratis, pero antes no salían gratis. Antes era una innovación. Pero la tecnología avanza, entonces eso se vuelve gratis, pero Géminis no. Actualmente no. Y yo estimo, como le dije, mi hipótesis que con el tiempo los costos a lo mejor bajen. ¿Qué otro tema de los que dijiste iba a tocar? Donde yo trabajé, nunca migraron. De OCR había que llamar al cliente call center. Y los clientes que llamaban también se molestaban. Había una pérdida muy grande por falta de lectura en los datos del cliente. Sí. Y se pensó mucho volver a las tiendas. Las tiendas también tienen un costo operativo. Entonces, fíjense todo eso lo que implica, ¿no? Todo eso tiene que ver con un cliente ganado, un cliente perdido. Un cliente perdido es difícil que vuelva. Tú puedes tener fácilmente muchos clientes nuevos, pero un cliente que perdiste es difícil que vuelva. Es como, no sé, conquistar una exnovia, un exnovio. Algo así. Un cliente que se va es muy difícil de recuperar, chicos. Y más con competencia. Con tanta competencia en el mercado. Sí. Sí, profe, yo tengo la experiencia, mire, las empresas latinoamericanas a lo largo de la historia le ha importado muy poco la retención del cliente. Buscan más captación que retención. A diferencia de las empresas americanas que sí cuidan los clientes, o sea, prefieren, o sea, ellos saben que la captación van a llegar con una inversión de dinero, un buen marketing y ventas y un equipo de ventas, la captación va a llegar, pero no se dan el lujo de perder clientes. O sea, ya cuando ellos, y por ejemplo, una de las cosas es que siempre estamos monitoreando la experiencia del usuario, o sea, qué está pasando con el cliente en todo momento. Y eso es bastante importante, ¿no? Y eso diferencia también una empresa exitosa, una empresa que se mantiene al margen o marginal. Respetada, ¿no? Valorada, con valores. Correcto. Con valores. Correcto. Eso que dice José es totalmente cierto. Yo lo viví. Yo me preocupaba cuando un cliente se iba y lo manifestaba a la directiva y me decía, tranquila, por un cliente que se va vienen 3. No. Ese es el dicho de Latinoamérica. Miren, para mí uno lo es todo. Sí. Yo analizo mucha data de clientes que desactivamos y tenemos diferentes motivos para desactivar un cliente desde que muere hasta que simplemente ya no quiere más los servicios. Y hay 2 puntos muy importantes que se analizan, que son que cuando el cliente pide darse de baja de los servicios porque ya no se siente a gusto, o
cuando el cliente pide darse de baja por el costo de los servicios. Entonces son dos cosas que se analizan mucho. ¿Para qué? El tema de los costos, obviamente, para hacer ajustes y ver exactamente qué precios está manejando el mercado para poder atraer más clientes. Y cuando no está satisfecho con los servicios, obviamente para poder, ahí es donde mejoramos, ¿ok? Y al menos el año pasado y hemos tenido, en este caso es salud, hemos tenido problemas con cuidadores porque muchos se duermen en turnos nocturnos, ¿ok? Y era algo que hace unos años no se tomaba en consideración. Desde que se empezaron a hacer los análisis de datos, hemos descubierto que muchos clientes se han ido porque en los turnos nocturnos estos cuidadores se duermen. Entonces, bueno, hemos hecho cientos de campañas y de entrenamientos y cursos para que esto deje de suceder. Ha disminuido la cantidad, pero bueno, pasamos, no sé, de 30, 40 al año a 15, 20. Todavía es un volumen bastante alto, pero lo hemos logrado disminuir. Entonces, bueno, esa importancia que efectivamente lo decía José, que le da el americano a retener, cosa contraria hace el latinoamericano, que bueno, se va uno, llegan tres. Y bueno, no siempre es así tampoco, pero sí, Miren, el americano lo trabaja distinto. Escuchen el peligro de esa persona que se fue molesta. Ojo, los americanos fueron los que crearon el CRM, o sea, el seguimiento a un cliente, un sistema, el original, súper costoso, ya se pueden emular, ¿no? El peligro de ese cliente molesto en las redes se puede volver viral y se puede llevar a más gente. Lo viví en carne propia, porque por lo mismo que yo sé, la política, la cultura que hay acá. O no sé si es una cultura de ego, pero es que para mí un cliente lo es todo. De pronto, por algún motivo, a mi clase de yoga solo viene una persona. Y me dice, bueno, no vas a dar clase. No, si voy a dar clase, uno lo es todo. Y la doy con más amor y la doy con más dedicación. Ese cliente molesto hizo un TikTok y se volvió viral. Inmediatamente perdimos toda la cadena de Canguro. Canguro nos sacó de su stand. Hasta que, claro, pasaron 3 meses, volvimos a los stands, pero quedó la herida. Y de hecho eso sigue estando allí en TikTok. Obviamente ya, ustedes saben, eso tiene una curva y luego baja. Y también sufrimos una suspensión por parte de Conatel, de la gente, ¿cómo es que se llama la gente de aquí? Dios mío, se me olvidó. Tan temida, la gente que evalúa los bancos, se me olvidó. Sudeban, exactamente, nos hicieron auditoría por un solo cliente molesto. A nosotros nos hacen auditorías extensas de hasta 2 y 3 días por un solo cliente molesto. Eso, así. No, allá duraban una semana por un solo cliente. Sí. Entonces, vale, no es el que se va, es el daño que puede hacer, y ahora con las redes eso se masifica. Si fuera una cuestión aislada, pero es que no es una cuestión aislada, por el método de algoritmo que tiene las redes, atraen otros que usan ese servicio. Nosotros hace unos días, por cierto, 2 semanas atrás, tuvimos una auditoría de 3 días aproximadamente por un cliente que le daba dinero de manera, de manera consciente, le daba dinero a su cuidadora en este caso, y la política de la compañía es que nadie puede recibir regalos o nada con un valor mayor a $25. Entonces el cliente le regalaba 10, le regalaba 15, y a lo largo del tiempo le regaló en total unos $320. Un día el cliente simplemente ya estaba molesto, no por
por los servicios, sino simplemente estaba molesto. Y pagó la rabia con la cuidadora y llamó a la compañía y dijo que él ya no se sentía tan bien y que además él le daba dinero extra a la persona. Y eso nos llevó a una auditoría de 3 días con multas por un cliente que estaba haciendo algo en teoría de corazón y Sí. luego simplemente se molestó, lo sacó a la luz y eso nos trajo un súper problema y ha pasado muchísimas veces. Simplemente por un cliente nuestra cartera ahorita es como de 600 o 700 clientes. Entonces, por uno, literalmente la empresa se para por varios días para poder atender esas auditorías. Así es, así es. Pero bueno, valoren cada cliente. Entonces, ¿por qué NoSQL no resuelve todos los problemas? NoSQL surgió priorizando la escalabilidad horizontal y alta disponibilidad, delegando la complejidad relacional a la aplicación. Forzar todos los requisitos, latencia, ultra baja, ingesta masiva, consistencia estricta en un único motor genera entonces una arquitectura subóptima. O sea, ahora queremos que todo lo resuelva este modelo. Pues no va a pasar así. Y por eso mi amigo Martin Fuller sacó este concepto, persistencia políglota. Ya ustedes se imaginarán el sufijo poli, lo que significa, ¿no? Cualquier empresa e incluso una aplicación individual debe utilizar múltiples tecnologías para la gestión de datos. Pero hay que ser un mago para orquestar todo esto, sin que algo no colapse. Entonces, el primer pilar de esta persistencia, diversificación, seleccionar tecnologías basadas en cómo se modelan, acceden y escalan los datos por dominio. Tienes que tener un conocimiento. No todo te lo va a dar el agente conversacional. Pilar 2, descentralización. Rompe el paradigma heredado de la base de datos como el único puente central de integración. Pilar 3, el nivel de abstracción. El acceso a datos se oculta detrás de servicios. No se comparte directamente. Entonces, con este nuevo concepto se pueden manejar varias tecnologías, varias bases de datos a la vez como una posible solución. Entonces, para cada problema tenemos relacional SQL óptimo para integridad transaccional, AXI, lo que veníamos comentando, que todavía las bases de datos relacionales se aplican en sistemas bancarios, en arquitecturas monolíticas. ¿Qué es lo que el trade-off? Escalamiento vertical. Un ejemplo, PostgreSQL, MySQL, ahora MariaDB está dejando a un lado lo que es el MySQL, por lo menos académicamente lo estamos usando más. El siguiente, NoSQL, trade-off, joins complejo, ejemplo, la base de datos Mongo, óptimo para objetos ricos sin esquemas estrictos. Que evalúe caché, óptimo para latencias ultra bajas en memoria y consultas limitadas a la llave, ejemplo Redis. Grafos, óptimo para topologías y redes. Trade-off, shading horizontal difícil, ejemplo Neo4j. Eventos, columnas, óptimo para analítica masiva y series de tiempo inmutable. Ejemplo, Cassandra Kafka, actualizaciones costosas. Entonces, ustedes me van a decir qué base de datos van a aplicar
en su proyecto. Si es una sola, si es dos. A lo mejor solo es una. Y yo le digo, ay, si yo lo pienso escalar, ¿cuál sería la segunda? Entonces, tengan esa pregunta por allí para que busquen la respuesta. Nosotros teníamos en la lámina anterior microservicios y el patrón database per service. La evolución. Fíjense cómo el nuevo concepto de persistencia puede manejar varios tipos de base de datos. Aquí hay 3, SQL, no SQL y la de columna, Redis. La de la última, la Cassandra. Servicios de usuario maneja una base de datos relacional, servicio de catálogo, a través de eventos asíncronos y servicios de analítica. La evolución, los servicios encapsulan completamente la decisión de almacenamiento, el estado, se expone vía APIs, la ventaja, evolución técnica independiente. Un equipo elige grafo, otro elige relacional sin afectar el esquema global. Entonces, en el ecosistema Netflix es la descomposición por dominio a escala global. En la parte de usuario y facturación, alta consistencia, transacciones financieras rígidas, escala predecible. Acuérdense que ellos hicieron lo que es el patrón to-do, disponibilidad absoluta global, lectura masiva, ultra rápida, escritura controladas. Recomendaciones, computación pesada, inferencia de baja latencia, grafos densos. Telemetría, ingesta extrema masiva, inmutabilidad de eventos. Entonces, se presenta el desafío sistémico y otra vez de nuevo el teorema CAP. Esto lo coloqué aquí por lo que venía. ¿Cómo perfilar y seleccionar una tecnología? Son estas las preguntas que ustedes se deben hacer. Ejemplo 1, estructura de datos. Tu dominio requiere esquemas rígidos, grafos densos o documentos mutables. Eje 2, volumen y escala. ¿Cabe en un servidor vertical o exige fragmentación horizontal obligatoria? Eje 3, sensibilidad a la latencia. ¿El sistema exige respuesta de microsegundos o tolera milisegundos? Tolerancia CAP. ¿Es catastrófico leer un dato desactualizado? ¿O es preferible responder siempre? Tienen que evaluarlo según su proyecto. 5. Patrón de acceso. ¿El sistema tiene más escrituras que lecturas? ¿O requiere consultas agregadas complejas? La selección técnica no se hace por moda. El arquitecto debe perfilar matemáticamente el problema contra estos 5 vectores. Por eso es sumamente importante los equipos de trabajo en las organizaciones, que deben integrar especialistas en diseños de arquitectura, de base de datos. Sí, las cosas ya han cambiado. Entonces, patrones de selección aplicados. Volvemos con las preguntas. Transacciones de alta precisión y reglas rígidas. Estructura de agregados anidados. Lecturas repetitivas ultra rápidas y datos efímeros. Yo creo que ustedes alcanzan a 1 o 2 máximo. Descubrimiento de rutas espaciales, fraudes o relaciones sociales. Analítica de eventos inmutables a escala masiva. En el caso del banco, por ejemplo,
utilizan 2 hasta 3. Por ejemplo, para la parte transaccional, por ejemplo, autenticación de usuario, registro de usuario nuevo, cuentas bancarias, saldos y todo ese tipo de cosas, utilizan bases de datos relacionales, o sea, SQL, pues. Usan Ujú. MariaDB, usan de repente Postgre o de repente alguna otra base de datos relacional. Y para efectos de pagos, por ejemplo, por QR, por código QR, utilizan DynamoDB, que es una no SQL. Entonces, Ok. en ese caso, simplemente vinculan lo que es el JSON con la ID del usuario. Entonces van hacia la base de datos no SQL a buscar básicamente la respuesta del QR, pues, de lo que vaya a generar allá. O en el caso de GCP es Firestore, la base de datos no Ujú. SQL. Ok. Y la de caché in memory usan Redis para otras cosas, pero no recuerdo exactamente qué es lo que usan allí, pero sí las usan. Me imagino que más que todo para la interacción con la aplicación, página web, etcétera. Yo creo que para ese lado. Sí. Gracias, Leandro. Exactamente. Ese es el ejemplo que más se da a nivel de finanzas. El problema dicta el modelo dicta la tecnología tecnológica. Entonces tenemos datos en reposo versus datos en movimiento. Ontología del evento. Tiene una clave, un identificador de la entidad, un valor, el cambio de estado o métrica y el timestamp, el momento exacto de ocurrencia. Fíjate que nosotros pasamos de los datos CRUD a estos datos de evento donde no se pierde el histórico. La muerte de Luke Day en sistema distribuido, mutar registro, destruye la historia y causa conflictos de concurrencia. La inmutabilidad garantiza consistencia. Sumamente importante mantener esta historia. Entonces tenemos que los datos, su naturaleza, datos históricos en reposo, datos ley, límite conocido en el área del batch, y lo que se dan en streaming, datos en movimientos continuos, lo que forman una bitácora de datos, un log, un flujo infinito. En cuanto al rendimiento y latencia, se dan horas, días, altísimo en poder medir lo que es el caudal. Y en cambio, en streaming, milisegundos, respuesta inmediata al evento. El patrón de acceso en batch querying complejo sobre la totalidad de dataset. Manejo de ventana de tiempo en streaming. Fíjense que antes las empresas tenían un creador de base de datos, pero también tenían una persona solo especializada en que hacían consulta de datos. O sea, un consultador de crear sentencias SQL para hacer consultas a la base de datos. Ya todo eso, yo creo que esa persona, si no se actualizó a lo que es el análisis de datos, quedó sin trabajo. O al manejo incluso de agentes para extraer la información. Ya hay tantos programas que sustituyen a esta persona que solo hacía consultas a base de datos que ya no es necesario. Solamente es necesario manejar las herramientas, porque de verdad me he quedado asombrada con la cantidad de herramientas que incluso antes yo las veía separadas, ahora están todas integradas y que hacen belleza. Excel se quedó atrás. Antes uno explotaba Excel. Yo me acuerdo que una vez trabajé en una empresa que tenían a un DBA, o sea, el que administraba la base de datos y pasaba uno las consultas, los SQL, para que le devolviera el select y vainas así, alguna clave, un password, era una locura. Y el tiempo que se tardaba, ¿no? Sí.
Porque es que Total. tenía que crearla según lo que uno le solicitara. Entonces, también es un ahorro en tiempo de respuesta. No es lo mismo que yo tenga la respuesta que solicité en la mañana a que yo la tenga después de las 6 de la tarde, sobre todo si es en un banco o si es de transacciones. No es lo mismo. Es la importancia de tener la información en el momento que me permita tomar una decisión. Entonces, es allí el valor de la información en el momento exacto. Aquí hay una comparación entre el monolítico P2P y la solución patrón Publish Subscribe, donde tenemos en la parte de los productores que puede pasar cualquier eventualidad y gracias al broken que de alguna manera los tipifica, puede hacer la entrega cuando el consumidor lo requiera. Productores emiten sin conocer el destino. Consumidores se suscriben y leen a su ritmo. Ventaja evolutiva, extensibilidad absoluta. Se pueden agregar nuevos consumidores. Analítica, inteligencia artificial, sin modificar una línea de código del productor. Entonces, vamos a pasar acá. Estos dos patrones que los vimos la clase pasada, el event sourcing, la historia como única fuente de verdad. Entonces tenemos el estado actual. La integral de la derivada del evento. Tenemos, a ver, ¿qué hace una derivada? Fíjense que las clases que yo les dije que estaba viendo de matemática para la IA, no es algo, estamos en la parte de concepto, no estamos viendo números como tal, sino cómo afecta conceptualmente una derivada, una integral, qué hace. Entonces, la derivada aquí lo que va a ir es se ocupa de alguna manera de llevar el tiempo de los eventos y la integral los va a ir contando. Concepto core. Ojo, esto es a nivel teórico, básicos para que vean la aplicación de tanta matemática que vemos en nuestra carrera, ¿no? Y que actualmente se está usando. Yo estaba hablando y estaba muteado. La derivada, profe, mide la rapidez de cada uno de estos eventos y imagino que en este caso, pues la integral, realmente su concepto es hacer la sumatoria de todos esos elementos finitos. En este caso supongo va a sumar cada uno de esos eventos. Ajá, como lo estás viendo acá, exactamente. En su forma más sencilla. Entonces, el concepto, la base de datos ya no almacena el estático actual, almacena el historial cronológico e inmutable de cambios que llevaron a ese estado. ¿Qué resuelve? Elimina la pérdida de información, toda la intención del usuario queda registrada de forma auditable y permanente. Trade-off, leer el estado actual, requiere recalcular toda la historia, lo cual es ineficiente para lecturas masivas de usuarios. Entonces teníamos la arquitectura To-Do, que ya habíamos visto, que si en algún momento falla el Apache, el cliente final va a leer lo que está en la base de datos Redis en memoria. Desactualizado, pero está disponible algo. El cliente
verá algo antiguo, pero no será consciente porque de verdad que se recupera muy rápido. Les quería mostrar, fíjense esto, de la exactitud al significado. Las arquitecturas de streaming escalan el volumen, pero los algoritmos tradicionales son semánticamente ciegos. Tenemos el panel A, búsqueda tradicional, exacto, mega match ahí, todo exacto. Estoy buscando la película terror psicológico, pero el nombre que le colocaron en inglés o el que está guardado en la base de datos, thriller mental. Mecanismo, coincidencia de palabras clave. Límite, si buscas películas de terror psicológico, no encontrarás thriller mental, porque los caracteres no coinciden. Naturaleza mecánica y determinista. Esta es la búsqueda que hace actualmente y por ahora Magi TV. Y algo parecido más o menos todavía está YouTube. YouTube todavía en esto no ha evolucionado mucho. Entonces, en el panel B, incluso Magi no lo busca por actor, director, nada que ver. Es explícitamente cómo se llama en su base de datos la película. El panel B, búsqueda semántica dirigida por IA, por inteligencia artificial. Mecanismo, similitud de concepto. Fíjense cómo aplicando aquí la IA, la dejamos de alguna manera ser la naturaleza probabilística y conceptual. Fíjense cómo en algunos aspectos le podemos dar límite a la IA y en otros no. Avance comprende que terror psicológico y thriller mental están cerca en un espacio de significado, independientemente de su ortografía. Entonces, ¿qué es un embedded? Las matemáticas del significado. Es la traducción de información humana, texto, video, audio, a un vector denso, una lista de números dentro de un espacio multidimensional. Fíjense cómo allí tenemos varios nombres de películas. Vector de búsqueda, la búsqueda ya no es un select where. La ID es igual a X. Es calcular la similitud del coseno o la distancia euclidiana para encontrar los vecinos más cercanos. Todo esto en un espacio. Entonces, el texto al valor, modelo base, IA. Procesan contenido, capturan contexto. Coordenadas y clustering espacial. ¿Habían escuchado de esto? ¿O se habían dado cuenta en la práctica de este tipo de búsqueda? Justo en la clase pasada fue nuestro mini proyecto. Básicamente. Pero en los sistemas que actualmente usan ustedes, en los del día a día, porque es que como estamos inmersos en rutinas, nosotros no nos damos cuenta de cómo nos responde el sistema. ¿En qué otro lado ustedes han visto similitudes semánticas? Por ejemplo, a ver, aparte del trabajo, que lo nombré ahorita, trabajamos con eso, pero es lo que se utiliza, por ejemplo, en Facebook, cuando uno quiere hacer búsquedas o búsquedas en tiempo real de algunas palabras, nombres. Por ejemplo, en la clase pasada trabajamos con listas OFAC, por ejemplo, ¿no? La OFAC no trabaja con embedding, trabaja con un algoritmo que se llama Yarrow-Winkler para buscar nombres, pero por ejemplo en ese tipo de casos sí se pudiera o se debería utilizar para mejorar búsquedas y sean más efectivas los embeddings. Ok. Entonces tenemos arquitectura y mecánica de las bases vectoriales. Es decir, estas bases vectoriales surgieron
gracias a la necesidad que produjo la IA. Ni son bases de datos estructurales ni no estructurales, ¿sí? Cuando hay gran masificación de datos, de información, entonces se requiere usar vectores. El modelo de la IA ingesta datos crudos y devuelve vectores. Entonces, este algoritmo que aparece aquí, HNSW, que es bastante complicado de nombrar, organiza vectores en grafos navegables, sacrificando exactitud por velocidad extrema y recuperación, consulta de similitud ultra rápida. Entonces tenemos ecosistemas de tecnologías modernas. Uno de los entregables que les coloqué, el último, va a ser opcional y tiene que ver con solo es opcional. Pero por lo menos denle una buscada. Tenemos el RAG, lo habíamos visto en la clase pasada. El problema, los LM tienen memoria estática y alucinan si no conocen información privada o reciente. Solución, usar una base vectorial como memoria a largo plazo inyectable. Y esto lo vimos en la clase pasada. Ahora creo que hay personas suficientes donde me pueden hacer una pequeña conclusión sobre la fase 1, otra persona la fase 2. Aquí está todo. Es como un recorrido del viaje que acabamos de hacer desde la clase pasada a esta, la fase 3 y la fase 4. ¿Quién se anima? Roger, ¿qué nos has hablado? ¿Sí logras leer allí? Sí, ya va, estoy haciendo Pero es con ayuda, Roger, ¿sí? Sí, voy. Voy. Ay. Sí, ahí le puse en el texto, en el chat, un resumen de lo que hablaba. Justamente decía que las búsquedas, cuando eran exactas, usaba el plan A en las redes sociales que usamos, o sea, como Spotify, Netflix, para buscar cuando la similitud es exacta con la palabra que se busca o la película que se busca. Pero cuando no, y se usa semántica, usaba base de datos vectoriales. Al final lo comenta lo que escribo por allí. Ajá. Centralización de certeza y el dominio de monolítico perfecto. Concepto. Es una área clásica de la base de datos relacionales tradicionales SQL. Pilares, modelo relacional, abstracción matemática óptima para estructurar datos de tablas directas, filas, columnas. ACID es un subconjunto, garantías transaccionales estrictas. Una operación se hace por completo o no se hace nada. Todo o nada, entre paréntesis, lo marca aquí, asegurando consistencia matemática absoluta en entornos centralizados. Ese es para la fase 1. ¿Y qué pasó con eso que se corrompió allí? Lo roto ahí, en el dibujito. ¿Cómo? Sí. Lo roto en el dibujo. Bueno, que hubo nada. Sí, todo nada. Como no cobro, una operación se hace por completo. O no se hace nada. Nada, No se completó, acuérdense la imagen que les coloqué, que llegó un punto en que estas arquitecturas monolíticas, donde residen o residían, las bases relacionales no dieron abasto y hubo una ruptura. Ajá, ¿qué no es ahí la ruptura? Sí, para señor. pasar a la fase 2. Exactamente. ¿Quién continúa? Allí está todo. Solo tienen que ser un poco imaginativos con la imagen. Incluso ahí se ven las tuberías, ¿sí? Los pipelines. Ajá.
Pero si no le nombran, no hay problema. Incluso detrás están los bloques. ¿Quién continúa? Dave Nago, que no te he escuchado. Profe, Fase 2. ¿Dónde quedó Roge? Fase No, 2, baja estamos la en la fase fase 2. 2. Fase 2, fricción física y distribución. Ajá, En la parte que está en rojo, ¿verdad? ajá, algo así, naranja, con los ladrillos también. Cuando de alguna manera ya el hardware se nos hace pequeño para la solución. Ok. Siguen los números allí, 3, escalabilidad. Exacto. En la escalabilidad en cuanto a los modelos de base de datos. Cuando ya el hardware no tenemos capacidad, es muy mala idea usar los modelos relacionales. Base de datos de modelos relacionales, tenemos que usar otras alternativas como la NoSQL, como la base de datos de Graph o la Neo 4. Hay que usar otras alternativas. En la parte 4, la replicación. Copia de lecturas asíncronas para supervivencia baja latencia. Bueno, y ahí hay que usar alternativas de lo que llamamos la memoria RAM o la memoria caché. Hay que buscar alternativas que me puedan bajar esa respuesta asíncrona, pues, que la caché me dé ese respaldo. Para ser usada en el teorema CAP. La siguiente. Ajá, el 5, el teorema CAP. El veredicto matemático sacrifica consecuencias por disponibilidad ante caída de red. Uh-huh. Bueno, creo que aquí también, o mejor dicho, ante caída de red, creo que también estoy con la memoria caché, profe. Claro, entonces eligen la disponibilidad. Eligen la A. Ready sería. Exacto, se usa la base de datos exactamente. Y memoria Redis. Ajá. En este caso puede haber otro nombre, pues. Puede existir otra. Otro nombre comercial. Uh-huh. Correcto. Luego pasamos a la 6, no SQL. Uh-huh. Orientación de arreglos y flexibilización de esquemas estadísticos. Estático, ok, muy bien. Estático. Orientación y arreglo a flexibilización de... Entonces, ya aquí vimos varias tecnologías, varias bases de datos. Y ¿qué surgió el número 7? La persistencia políglota. O sea, ok, que debemos, en este caso, hay que incurrir en diferentes alternativas de modelo de base de datos. Puede ser la SQL, la no SQL, la de grafos, la no SQL. O sea, que hay que ser políglota, usar todo lo que tengamos a mano. Okay. Ese es el fin de la base de datos. Que se me den los idiomas. Sí, ese es el fin de la base de datos única. Y entonces cuando se empieza a usar herramientas dependiendo de la carga de trabajo, ¿cierto? Sí, señor, así es. Lo han entendido. Continuamos. Fase 3. Yo puedo continuar con la fase 3. Chévere, bueno, super. tenemos en este caso el desacoplamiento, que es pasar de esos sistemas de monolitos a ya la arquitectura de los microservicios. Y bueno, obviamente al hacer esta división vamos a tener todas estas ventajas de poder tener servicio por servicio de manera dividida. Vamos a pasar de que un sistema llame, por ejemplo, directamente a otro. Se utilizan todas estas herramientas asíncronas. Mencionamos Apache, Kafka, para enviar todos estos eventos. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a garantizar que si un servicio se cae, los mensajes pueden ser
se pueden ir a una cola, por así decirlo, y no perder información. Y luego tenemos la migración. En este caso, ya es pasar todos esos datos, toda esa lógica o infraestructura de un punto a otro, o no de un lugar, sería de un entorno, sería más bien de un entorno a otro, a servidores locales, o en este caso nubes, que es lo que se utiliza actualmente. Y bueno, pasar, como dije, hacer toda esta extracción de los datos para mover, adaptarlos, todo eso, transformarlos, limpiarlos y cargarlos en este nuevo destino. Puede ser una nube, en este caso AWS, GCP, Microsoft Azure, podría ser también. Y con todo esto, por supuesto, disminuir los tiempos de actividad y todo esto. Ahora fíjense, gracias Julio. Ya lo nuevo, entre comillas, viene a ser del 10 al 12 lo que está en Vinotinto. Esto es lo nuevo, sí. Lo que es el Envendil, base vectoriales, RAC, y lo que es el IFERS, lo que es la inteligencia artificial dentro de las plataformas digitales. Entonces, tienen todo un recorrido en cuanto a las bases de datos. Si no las conocían, bueno, lo nuevo es base de datos vectorial, básicamente. ¿Qué les pareció? Me pareció un caso de estudio muy bello, muy interesante, incluso para seguir profundizando en él. Es que contiene todo. Es un caso de estudio, en mi opinión, que literalmente gracias a las fallas que tuvo en ese momento, esa ruptura que tuvo Netflix, hoy se descubrieron. Quien dice cada evolución, ¿no? Estudiar. Pero no es la panacea, no es un caso que se pueda aplicar a cualquier arquitectura. Entonces hay que tener es un caso que aproveché porque reunía la mayor carga conceptual, pedagógicamente hablando. Por eso hago hincapié, no es un modelo para poderse aplicar a la finanza, no es un modelo que se pueda aplicar solamente a algunos aspectos al área educativa. Si tienen un portal educativo, depende de la magnitud. Entonces, todo depende.